sin inclusión financiera es muy difícil que las mujeres logren esa autonomía económica. Mujeres del área rural. ¿Qué pasa con las reconocer que el cuidado es Pueden decir que fundamental. faltan 300 años para llegar a la Alzando nuestra voz de manera calma. Pero muchas de nosotras morimos todos los días por ser mujeres. Cuando una mujer logra alcanzar su máximo potencial, ella impacta positivamente en la familia, en la comunidad y en todo su entorno. Voces por la Igualdad es un podcast de ProMujer para celebrar las conquistas, analizar los retos y trazar camino para cerrar las brechas que aún limitan el potencial de las mujeres de América Latina. Yo tenía exactamente 10 años cuando me bajó mi primera menstruación. Yo no sabía, mamá no me había dicho tampoco que me va a venir sangre, ¿no? Entonces, mi primera menstruación ha sido en la escuela. Yo me sentía mojada y le decía al profesor que quiero salir un rato al baño. Fui al baño y cuando me toqué, estaba pura sangre, ¿no? Entonces, yo me había asustado y dije, ¿qué es esto? Y yo jugaba mucho básquet, futsal, entonces pensé que me había lastimado y me empecé a lavar con el agua de la pila del baño. Y me acuerdo que me puse hojas de papel y para ver, pues estaba sumamente asustada. Entonces, llegué a casa llorando, me lavé las veces que pude y no sabía qué hacer, ¿no? Y después llegó mi hermano, peor, más asustada. Lloré mucho, me afectó mucho. Llegó mamá en la noche, yo estaba en cama, ella me explicó, me dijo, mira, eso es normal, no te conté, pero todavía eres pequeña, yo pensé que no iba a venir tu menstruación todavía, y me abrazó, no te sientas mal. Ya al volver al curso estaba pues, sumamente enojada, y en ese entonces los profes tampoco hablaban en el curso, nada, ¿no? Y algunos me gozaban, me decían, ¿qué tienes? ¿Que por qué te sale sangre? ¿Que por qué no te sale sangre? ¿No? Entonces ha sido un poco crítico para mí. La historia de Mari, una enfermera de La Paz, Bolivia, no es un caso aislado. Es una representación de lo que miles de niñas viven cada día en todo el mundo. La falta de educación, el silencio y los mitos que rodean la salud sexual de las mujeres no solamente generan miedo y vergüenza frente a un proceso natural como la menstruación, sino que alteran el derecho a una vida digna, limitan las oportunidades de desarrollo y refuerzan las inequidades de género, sobre todo entre los sectores más vulnerables. No poder gestionar la menstruación de forma adecuada significa perder días de escuela, enfrentar discriminación en el trabajo, ser excluidas de espacios sociales y ver restringidos derechos básicos. La inequidad menstrual no es solo un problema de salud, es un reflejo de las barreras estructurales que siguen afectando a las mujeres y personas menstruantes de todo el mundo. En el episodio de hoy, menstruación digna, un asunto de derechos humanos. Hablar de menstruación sin miedo, sin tabús y más allá de los paradigmas tradicionales es un asunto urgente en materia de justicia social. Sobre todo en un contexto en el que más de 500 millones de personas en el mundo carecen de acceso a productos menstruales, infraestructura adecuada o incluso agua potable para gestionar la menstruación dignamente. Por eso en este episodio exploraremos cuáles son las condiciones en las que se menstrua en América Latina, cuáles son los pasos que tenemos que dar para terminar con la estigmatización y reconocerla con claridad desde las esferas políticas, económicas y sociales. Para ello, conversamos con Diana Betancourt, fundadora del proyecto Educación Menstrual Lluvia Roja, Alejandra Vázquez, educadora menstrual de Nación Ovulación, y Mari Larrea, enfermera del equipo de salud de ProMujer en Bolivia. A pesar de ser un proceso biológico natural, la menstruación ha sido históricamente controlada por paradigmas de carácter patriarcal que la han convertido en un tema rodeado de silencio, desinformación, miedo y vergüenza. Esta realidad no es individual, sino compartida por millones de niñas, mujeres y personas menstruantes en todo el mundo que han internalizado la menstruación como una experiencia que necesitan ocultar. Desde la adolescencia hasta la adultez, el mensaje ha sido el mismo. La menstruación debe ser disimulada. Este condicionamiento colectivo refuerza la idea de que algo tan natural y esencial
debería vivirse en silencio. Y esto es un reflejo de cómo lo vivió Alejandra, educadora menstrual de Costa Rica y fundadora de Nación Ovulación, un espacio de sensibilización que busca informar a las mujeres y a las personas menstruantes sobre su ciclo. Me di cuenta a mis 30 años de edad que no conocía nada acerca de mi ciclo menstrual, o muy poquito, o lo que conocía no era la mejor información, ¿verdad? La más adecuada, la que me iba a permitir autogestionar mi salud, mi fertilidad de manera pues soberana. Para Diana Betancourt, creadora de Lluvia Roja, psicoeducadora y activista menstrual en Puerto Rico, la historia fue muy parecida. Esa experiencia menstrual, pues estoy rodeada de todos esos mitos y de toda esa precariedad y de todo ese estigma y ese tabú que obviamente es mucho más concentrado en aquellas personas que no han tenido las experiencias de poder ir a la escuela, de poder formarse, capacitarse, de tener recursos, de tener herramientas para repensar con otras posibilidades, ¿cierto? Así que cuando yo menstruo, aunque lo hago en la ciudad, lo hago como una niña campesina. Los testimonios de Mari, Alejandra y Diana ponen en evidencia que no importa si se menstrua en una comunidad rural o en una gran ciudad, en una familia con recursos o en condiciones de pobreza. En todo el mundo, las mujeres han iniciado y continuado su vida cíclica desde el desconocimiento, ocultando su sangre y enfrentando restricciones impuestas por normas culturales, religiosas y sociales. Sin información adecuada, los mitos persisten. Persiste el estigma y la vergüenza, lo que limita el acceso a recursos, derechos y oportunidades. Como resultado, en América Latina menstruar sigue siendo un desafío y las cifras son contundentes. En la región, 2 de cada 5 niñas faltan a la escuela durante su menstruación. En Colombia, por ejemplo, el 1.9 de mujeres empobrecidas usan trapos, ropa vieja, papel periódico y otros elementos no adecuados para manejar su menstruación. Por otro lado, en México, el 20% de las niñas, adolescentes, mujeres o personas que menstruan no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en sus escuelas, en sus oficinas e incluso en sus hogares. Y estos son solamente algunos ejemplos, datos y estadísticas que dan cuenta de una realidad estructural. La forma en la que hoy entendemos la menstruación y estas realidades en las que las atravesamos son el resultado de siglos de una mirada masculina que la ha tratado como una anomalía o una debilidad. Y, un ejemplo muy claro de esta mirada es la noción de histeria, que filósofos y médicos como Hipócrates, Platón y Galeno usaron para describir una supuesta enfermedad exclusiva de las mujeres, en la que el útero se movía por el cuerpo generando inestabilidad emocional, síntomas inexplicables y una tendencia a causar problemas. Sin embargo, como señala Diana, esta no era una visión universal, y en muchas culturas ancestrales de América Latina, los ciclos menstruales eran vistos como parte de los ritmos naturales de la tierra y la fertilidad. De hecho, fue con la conquista que la menstruación pasó de ser un proceso respetado a un símbolo de impureza, dando así origen a los tabúes que aún persisten. Sí hay data que cuenta que nuestros antepasados, nuestros ancestros tenían una relación mucho más amigable, respetuosa con lo que era el sangrado menstrual, ¿cierto? El ciclo menstrual. Yo siento que la colonización tiene muchísimo que ver en cómo nosotros sostenemos ese tabú, ¿cierto? La sangre nuestra estaba conectada o se interpretaba a través de la luna, del calendario lunar, de los cultivos, ¿cierto? Así que eso se nos fue borrado y se nos fue quitado cuando esta invasión llega, ocurren las violencias, no todas las violaciones, los atropellos, los robos, nos robaron todo. Y parte de esos robos fue identificarnos con la sangre menstrual como lo hacía nuestra gente anteriormente, como lo hacía nuestro antepasado. Y sin duda entender el origen de esta narrativa nos permite mirar por qué hoy en día en muchas comunidades sigue habiendo creencias como que las toallas sanitarias causan enfermedades, que los tampones pueden quitar la virginidad o que las copas menstruales son peligrosas, solo por nombrar algunas. Ahora todavía se ve el
no usar las toallas higiénicas, solamente usar los paños, porque esas toallas te hacen salir cáncer. Esos mitos todavía aún hay en algunas mamás. Hay todavía, ¿no? Que no toques agua, que cuídate, no te duches, no te bañes porque tu sangre se va a coagular y luego vas a tener tumores, cáncer, ¿no? Todavía hay esos tabús. Y el tabú menstrual viene y nos recuerda que estamos en el mismo lugar. Y no solo ahora, años y años y años atrás, en el mismo lugar en el que está tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela, y para tratarle todo lo que quiera porque tenemos el mismo desconocimiento, los mismos dolores, las mismas violencias, ¿cierto? Entonces, eso mismo, probablemente en otras palabras, pero pasa en el campo en Colombia, en el campo en Puerto Rico, en el campo en El Salvador, en el campo en el Brasil, y sí, y todos otros países que hayamos conocido. No hay diferencia. Con este panorama completo de cómo se menstrua en América Latina, es inevitable pensar si es posible vivir la menstruación desde otro paradigma. ¿Cómo pueden unirse el movimiento menstrual latinoamericano, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para eliminar estas barreras que limitan la participación de niñas, adolescentes y mujeres en la vida pública? Si bien muchas transformaciones estructurales deberían de ocurrir para hablar de la existencia de equidad menstrual, hay una estrategia que es la punta de lanza: la educación, la sensibilización y el conocimiento. El mejor antídoto para las violencias que nosotros vivimos, encarnamos, por ser personas que menstruamos, por ser personas que gestamos, es el conocimiento. Realmente la educación es una educación que libera, que emancipa, que lleva al reconocimiento de quiénes somos, a la exploración, a conocernos, ¿no es cierto? Porque probablemente sabemos dónde está la luna, pero no sabemos dónde tenemos nuestro clítoris. O sea, tenemos la certeza de poder nombrar muy bien ciertas constelaciones y planetas, pero no donde ni siquiera diferenciar la vulva, el canal vaginal, las tropas uterinas. Mira, como ha sido mi segunda niña, la he preparado y más bien su primera menstruación. Yo estaba en casa, me dije, mamá, ya me está bajando. No, así no, como todo un festejo. Yo, con la experiencia que he tenido y el nuevo mensaje de mi mamá, yo la he preparado. Ahí es a donde debería de estar nuestro énfasis puesto, ¿cierto? Como en obtener mayor educación, que luego podamos trasladar a las niñas, que luego podamos trasladar a nuevas generaciones y pues que no se acabe, que sea una fuente inagotable. Entonces es importante dejar de ver este tema como un tema de mujeres para empezar a verlo como un tema de seres humanos. Ahí está la evolución de la especie. Definitivamente creo que necesitamos dejar de verlo como un tema personal para verlo como un tema colectivo. Y para entender realmente que dentro de la salud menstrual está la salud de todos. Y precisamente porque es un tema colectivo, es importante visibilizar cómo la falta de apertura frente al ciclo menstrual y la ausencia de investigaciones médicas relacionadas con este impactan de manera negativa a toda la sociedad. Incluso podemos verlo en términos económicos. Está probado que atender de manera responsable el síndrome premenstrual, que afecta a un promedio del 20 y el 40% de las mujeres que menstruan, podría aportar $115 mil millones a la economía mundial. Pero pensar que los costos son solo monetarios sería muy básico. Hay costos sociales altísimos por seguir negando el pleno ejercicio de los derechos de quienes menstruan. El resultado de una gestión menstrual inequitativa o ausente es que miles de personas deban de vivir su ciclo desde las carencias y la vergüenza. Esto podríamos nombrarlo como pobreza menstrual, porque sin duda afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y claramente recrudece la exclusión. Hay que hacerse cargo de que las personas no son pobres por menstruar, las personas empobrecidas, que es otra cosa. El menstruar es una situación violenta porque al no tener las condiciones dignas para gestionarlo, se recrudecen las violencias que padece y esa inequidad pues se hace mucho más extensa. Nosotros no somos responsables de las inequidades, es responsabilidad de todo un sistema racista, clasista, que ha perpetuado las violencias contra las mujeres, las personas que menstruan.
Cada episodio de Voces por la Igualdad es una oportunidad para visibilizar las barreras en el camino hacia la igualdad de género, compartir historias de mujeres que están haciendo la diferencia y seguir inspirando la construcción de otro mundo posible. Al apoyar esta iniciativa, tú puedes contribuir a abrir diálogos que son esenciales para avanzar hacia un futuro más justo e inclusivo para todas y todos. La buena noticia es que en América Latina algo está cambiando. Colectivos, organizaciones y activistas están alzando la voz y diciendo basta. Basta de pobreza menstrual, basta de políticas que ignoran nuestra dignidad y basta de narrativas que nos relegan. Hasta ahora nos hemos concentrado en mirar cómo y por qué la menstruación ha sido entendida como un asunto negativo, que no se nombra y que significa un impedimento para el desarrollo social, político y económico de quienes la viven. Pero ahora voltemos la página. Hablemos de lo que significa enfocarnos en la dignidad y la justicia y entendamos de qué hablamos cuando hablamos de equidad y justicia menstrual. Justicia menstrual es un término que viene de la justicia social, que se supone de cada quien pueda gestionar de manera digna y su menstruación tiene que ver en estructura, tiene que ver en la parte psicológica, social, pero sobre todo en las cosas que puedan decidir. Significa el tener acceso a información de calidad, significa tener acceso a la educación de calidad, tener acceso también a todos los bienes materiales, pero también los bienes de conocimiento, ¿verdad? El objetivo de lograr la equidad menstrual ha generado todo un movimiento que está cambiando las reglas del juego. Y se presenta de muchas formas. Se puede ver como trabajo comunitario, educación emancipadora a infancias y adolescencias. Pero también se ve como procesos institucionales o creación de políticas públicas, desarrollo de investigaciones científicas e incluso la reivindicación de saberes ancestrales. Sea como sea, el movimiento menstrual es fuerte y está haciendo este trabajo. Hay muchísimas trincheras desde donde trabajar lo que es la resignificación menstrual, que no solo tiene que ver con esa parte psicológica y acompañamiento psicoeducativo, sino transformar la manera como pensamos la menstruación en la política, cómo pensamos la menstruación en la salud mental, cómo pensamos la menstruación en la salud física, cómo pensamos absolutamente en los espacios laborales, como eso es un asunto que tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la deuda histórica que se tiene con las personas que menstruan. Lluvia Roja en Puerto Rico, Nación Ovulación y Cambiemos la Regla en Costa Rica, La Tribu en Chile, Princesas Menstruantes en Colombia, Menstruación Digna y Sin Reglas en México, Consciente Colectivo en Argentina, Nosotras en Honduras, Sintonía Lunar en El Salvador, No Pausa en toda la región. Son muchísimos los colectivos y proyectos que hacen parte de un movimiento menstrual que ya ha tenido logros impresionantes en varios países. Por ejemplo, en Puerto Rico, Colombia y México, este movimiento logró que se aprobara la licencia menstrual y que se eliminara la llamada tasa rosa, un impuesto aplicado a productos de higiene femenina. Y aunque en otros países como Chile y Uruguay los productos menstruales siguen grabados, el camino legal está marcado para que esto cambie. Sin el trabajo que han hecho cada una de las personas que hacen parte de este movimiento, no podríamos nombrar muchísimos de los pasos adelante que ya hemos dado. Definitivamente creo que hemos evolucionado en cuanto al acceso a diferentes formatos de gestión menstrual. Existen, por ejemplo, ya sabemos, existen copas menstruales, existen tampones, existen calzones menstruales. Creo que ha habido una importante expansión ante las diferentes formas de gestión menstrual que podemos encontrar y eso me parece ideal, puesto que no existe una forma que nos quede a todas y no existe un método perfecto para todas. Creo que hemos avanzado muchísimo en informar a las mujeres a que su consentimiento ante el uso de anticonceptivos sea informado. Tampoco existe un método anticonceptivo que sea el perfecto, el ideal para todas, sino que tiene que haber una personalización y tiene que haber un acompañamiento profesional. Y viéndolo como de manera mucho más global, creo que también ha habido una importante involucramiento de mujeres en la política, ¿verdad? Con deseos de cambiar estas realidades que solamente viviéndolo, solamente teniendo esta experiencia, solamente viendo a las compañeras, podemos entender cuáles pueden ser las necesidades de las otras
Y involucrarnos en política, involucrarnos en estas legislaciones, involucrarnos también en estas campañas es lo que va a hacer avanzar o que continúe avanzando este tema para las demás. Porque si el gobierno debe ocuparse de eso que no se ha ocupado, que permite que todo el andamiaje que necesitamos para que podamos empezar a saldar esa deuda histórica con las mujeres y las personas que nos cuidan. Reconocer los avances es clave, pero mirar hacia adelante también lo es. Así que, ¿qué es lo que sigue para este movimiento menstrual? ¿En dónde enfocamos nuestros esfuerzos para que la equidad menstrual pase de ser una utopía y se consolide como una realidad? De la mano de nuestras invitadas, podemos imaginar caminos posibles y necesarios. Para mí, no hay manera de trabajar si no es una propuesta más allá de colonial antirracista, porque el antirracismo es lo que sostiene absolutamente todos y cada una de las inequidades. Entonces, tiene que haber un replanteamiento desde allí, en todos los sectores. El gobierno es quien tiene que responder por esa deuda histórica y el gobierno es quien debería de estar suministrando en las construcciones curriculares, en los programas en las escuelas, en los programas universitarios, que las escuelas tengan la oportunidad, que las infancias, adolescencias y juventudes puedan recibir una educación sexual integral, que ese tabú menstrual obviamente se erradique. Creo que en el momento en el que hagamos ese conecte de que humanos y Madre Tierra somos lo mismo y estamos reflejando lo mismo, va a haber un cambio enorme a partir de que nosotras entendamos y a partir de que nosotros entendamos y le demos un espacio importante al ciclo menstrual en nuestras conversaciones. Es que nosotros somos reflejo de todo lo que está sucediendo. Entonces, si realmente vamos a hablar de avance político, si realmente vamos a hablar de avance ambiental, si realmente vamos a hablar de salud física, mental, no podemos dejar de hablar del ciclo menstrual. Sin duda, para hablar de equidad menstrual, el camino es largo. La ventaja es que en este movimiento caben muchísimas más manos. Más instituciones, más empresas, más programas de gobierno y más personas pueden unirse para avanzar hacia la equidad menstrual. Con educación sexual y reproductiva de calidad, apertura a otras experiencias de vida y un trabajo mancomunado para reducir los estigmas, crear políticas públicas y mantener el tema sobre la mesa, es posible. Todas las mujeres de América Latina merecemos transitar la menstruación de una manera digna, sin importar el estatus económico o el contexto social. Se trata de un imperativo urgente. Gracias por acompañarnos una vez más en Voces por la Igualdad, un podcast de ProMujer. Te esperamos en el próximo episodio de Voces por la Igualdad, un podcast de ProMujer.